Los más pequeños comienzan su liga. Todos los viernes en las instalaciones deportivas de la Alhóndiga Sector 3 y Juan de la Cierva, los niños y niñas de Getafe aprenden los valores del deporte en la Liga Polideportiva Prebenjamín, sin clasificación, sin ganadores ni perdedores. Una competición donde el objetivo es la educación en valores a través del fútbol sala, balonmano y baloncesto. El fin de semana deportivo arranca todos los viernes con los más pequeños y su Liga Polideportiva Prebenjamín. Organiza Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Getafe. Al mediodía nos visita ya, tenemos en nuestros estudios a Hugo Paternina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, de nuevo aquí otro viernes más. Para hablar de La Voz de la Diáspora, esta sección en la que hablamos de refugiados, y esta vez, aparte de hablar también, otras veces hemos hablado del conflicto, de los refugiados, de en qué condiciones entran, qué derechos tienen. Lo cierto es que la actualidad nos invade y cómo ha habido a nivel internacional una reacción tanto a favor como en contra, ¿no? Cómo ha habido estados republicanos en Estados Unidos que han dicho que no van a acoger más refugiados después de los atentados de París, como el obispo Munilla, obispo de San Sebastián, ha ratificado y ha dicho algo así como el que avisa no es traidor, de unas declaraciones que hizo otro obispo, el obispo Cañizares, de cuidado con los que entran, con los refugiados que entran, porque se nos pueden colar bastantes terroristas, y como otra parte más oficial, como ha sido Juncker o el ministro del Interior, han dicho que es que no se puede mezclar para nada refugiados con terrorismo. Y yo creo que esta es la línea que hay que seguir, ¿no, Hugo? Sí, muy interesante el tema que pone sobre la mesa, porque es de una gran complejidad. Uh-huh. Sabemos que a raíz de los sucesos del viernes pasado en París, hay una suerte de emotividad muy grande y de rechazo también en relación con el tema de los refugiados y refugiadas. Hay quienes han querido hacer una conexión entre actos de esta naturaleza y los solicitantes de asilo y refugio. Lo primero que hay que decir es que hay que descartar de plano cualquier vínculo. No es nueva esta intención. Quiero recordar que después de la del 11S, Bush hijo o Bush segundo planteó la idea de cercenar de algún modo la Convención de Ginebra, poniendo una relación siniestra entre refugiados y actos terroristas. Uh-huh. Entonces decíamos que nos parecía descabellado y que de algún modo ese acto se ponía de presente para dinamitar las bases de lo que queda de la Convención de Ginebra de 1951 y todas aquellas normas que garantizan el derecho de asilo y refugio. Ahora, con Charlie Hebdo, pero a raíz también de los sucesos del día viernes de la semana pasada, vuelve a aparecer esta narrativa en el que se pretende de manera espuria vincular al asilo y al refugio con actos terroristas. Yo creo que al respecto habría que bajarle un poco a la atención de la antropología de las emociones y acometer esto desde una racionalidad elemental y suficiente, porque justamente de lo que huyen las personas de Siria, de Afganistán, del norte de Nigeria, de Eritrea, de Somalia, es justamente por aquello que han sido afectadas más de 170 personas en París. Creo que lo que hay que crear es una mancomunidad de sufrimiento, una comunidad de sufrimiento y dolor, y entender que a uno y otro lado de la frontera hay personas que viven el mismo drama producto de un mismo actor. Mal podría la Europa civilizada, la Europa de la modernidad, la Europa de los derechos humanos, la Europa democrática, acometer una cerrazón y posibilitar que los
refugiados y refugiadas no lleguen aquí. Porque sencilla y llanamente lo que se estaría haciendo es darle pábulo a ISIS para que persiga en su intentona de seguir expulsando personas como lo está haciendo de Siria. Pero lo más lamentable es que en Estados Unidos importantes estados republicanos se sumen a esa deriva. Y mucho más si escuchamos las expresiones de el obispo Cañizares, que nos deja atónito, porque si algo habría que recordarle a este miembro importante de la Iglesia española, es que en Deuteronomio y en otros pasajes de la Biblia se consagra el principio de asilo y refugio a través de lo que llamamos de algún modo las ciudades asilo. Que lo esté diciendo una persona como esta, cuando la Iglesia Católica ha garantizado durante la larga Edad Media a las iglesias como sitios de protección, cuando menos causa perplejidad. Uh-huh. Una de las razones o uno de los argumentos que dio peso a esta gente, que yo personalmente creo que es más un tema de fondo racial, racista, porque al final que vengan aquí es normal porque escapan de una guerra, es que uno de los terroristas podría ser sirio porque llevaba un pasaporte, un DNI creo que era sirio, que luego se descubrió que se había perdido y que por razones que no llego a entender, bueno, pues acabaron en este terrorista. Entonces, ¿cómo podríamos explicar que es que no tiene nada que ver el terrorismo yihadista, lo que pasó el otro día con los refugiados? Que haya gente como los obispos, que haya gente como en hasta 7 estados estadounidenses que después de lo que pasó el viernes pasado digan que no van a acoger refugiados. Es decir, ¿cómo entender esto? Sí, es decir, esto hay que entenderlo en un arco temporal lo suficientemente amplio y en una perspectiva de, al menos de meridiana trayectoria. Desde los años 70, sobre todo cuando la crisis del boom petrolero de 1973, empieza a aparecer la primera gran crisis del derecho de asilo y refugio. Veníamos de algún modo de la época de oro del asilo. Y hablamos de la época de oro desde los años 50, 51, que es cuando se da origen a la Convención de Ginebra, uh-huh, hasta 1973. Podemos decir que durante ese periodo los asilados y refugiados del mundo gozaban de una cierta simpatía, gozaban de una cierta admiración, y muchos estados y gobiernos los acogieron por razones humanitarias, pero también no nos engañemos, también por racionalidad económica, porque después de los 50, Europa requería restablecer el circuito económico y demográfico que había quedado devastado después de la Segunda Guerra Mundial, pero arrastrando los lastres de la Primera Guerra. De tal manera que necesitaban poblaciones para reconfigurar el circuito económico y social, porque ya desde entonces muchas de estas poblaciones sirvieron en diversas expresiones de las economías estas reconfiguradas en Europa. Y entonces muchas de estas personas llegaban sin ningún problema y eran acogidas con bastante benevolencia. Podríamos decir que esa época de oro del asilo y el refugio empieza a tener un punto de inflexión en la crisis de los años 70. ¿Sí? La crisis de los años 70 creó una especie de arqueología de la Europa fortaleza que hoy conocemos. Y durante los 70, 80 y 90, el asilo ha tenido unos picos, unas subidas y unas bajadas. Por eso fue muy sintomático el estado de ánimo, la solidaridad que hemos visto frente al caso sirio, porque en otros casos muy recientes en el tiempo no lo habíamos visto, salvo cuando la guerra de los Balcanes. Y resulta que en este momento en el que se está creando un nuevo ambiente de solidaridad, y aquí en este municipio lo hemos visto, aparecen estos actos y
nuevamente aparece todo un lenguaje anatemático, todo un lenguaje estigmatizador, todo un lenguaje criminalizador de aquellas personas que vienen justamente huyendo del pavor y de la violencia que Daesh también ocasiona en esta parte de Oriente Medio, o en su defecto los talibanes en Afganistán o Boko Haram en Nigeria. Esto pone de presente un hecho muy interesante, y es si las víctimas que no son europeas tienen igual valor. Porque parece ser que lo que estamos es ante una suerte de patetización del mundo, en el que en la línea del ser, dígase Europa, Estados Unidos, Canadá, las víctimas son enaltecidas, son valoradas, pero, y aquí introduzco esto no con ánimo de polémica, sino con un mecanismo reflexivo. Unos días antes de los trágicos sucesos de París, que por demás repudio y repudiamos, en Beirut se habían dado unos sucesos similares con graves consecuencias en materia de vidas humanas. Y solo 2 días atrás también ha sucedido en el norte de Nigeria con Boko Haram. Sin embargo, no estamos creando esa simetría, ese repudio en materia de rechazo frente a este tipo de actos. Yo creo que lo que hay que hacer y lo que hay que decirle a los responsables políticos es que cumplan con lo que establece la normativa internacional de defensa y protección de las personas que huyen de la violencia por razones religiosas, por razones étnicas, por razones políticas, por razones de conciencia, y que puede haber la casuística de que una persona de estas lleve un pasaporte sirio, pero para nada podría constituir un estigma frente a toda la población. Ahora, lo que señalas con buen acierto, que surge el rumor de que había surgido un pasaporte sirio en uno de los lugares donde se produjo esta matanza. Efectivamente, el rumor ha dado paso al descongelamiento, no se ha vuelto a hablar del famoso pasaporte, y no sabemos si lo que había era una intencionalidad clara y manifiesta de vincular ese hecho a título de rumor con la situación, porque ¿qué es lo que hemos visto después? Que Polonia dice que no quiere refugiados sirios, en estados de los Estados Unidos dicen que no, pero habría que decir también, tú o los aceptas como son o no los aceptas, porque la convención no te dice de si aceptas refugiados a la carta, cristianos o no. No porque sean cristianos, una persona puede ser cristiana y puede también verse sometida a este tipo de cosas. Y por el otro lado, lo que habría que decir también es qué es lo que está pasando en las sociedades europeas y particularmente en la sociedad francesa, en donde jóvenes, o en la sociedad belga, en donde jóvenes formados, nacidos, criados y educados en el pensamiento republicano, ¿sí?, terminan acometiendo este tipo de actos. ¿Qué está pasando con esta sociedad? Ahora, causa perplejidad que pocos minutos después de los sucesos, Hollande termina diciendo que la única nacionalidad, el único sentido de comunidad que reconoce en Francia es la comunidad nacional francesa. No deja de ser sintomático esta expresión cuando una gran parte de la población francesa es de origen, al menos los padres de muchos de estos chicos, de origen magrebí, o incluso muchos constituyen en lo que llaman en Francia los indígenas de la República. Y es que sus padres les dijeron a estos chicos y chicas, aprendan el francés, vayan al liceo, vayan a la universidad, fórmense los valores republicanos, y se asumieron como hijos de la República, y sin embargo, en las banlieues, ¿sí?, en las periferias de París,
son los sectores que viven la segregación espacial, la segregación laboral, la segregación económica, la segregación social, y encima súmele una persecución y acoso policial de manera permanente. Como dice Jean-Claude Kaufmann, estamos prestando inusitado interés al integrismo yihadista, cuando lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo que está pasando en Europa con el integrismo o el fundamentalismo identitario. Declaraciones como las de Hollande no las podríamos esperar del Frente Nacional, pero no de un socialista, ¿no? Claro, lo que pasa es que... Salvo que lo que pasa es que ellos en 2 semanas tienen elecciones. Claro, el Frente Nacional claro. Estás introduciendo un elemento... Está ahí en las encuestas, está muy arriba. Si queremos entender más o menos esta expresión emotiva, habría que ubicarlo justamente en la geopolítica, en la economía electoral a la que se verá enfrentado Francia en los próximos días. Y además, ya con los hechos de Charlie Hebdo y otra serie de sucesos, porque claro, los trágicos sucesos del día viernes, lo que viene a hacer es la consumación de otros hechos en esta misma dirección y en este mismo sentido. Y dicho esto, ¿qué es lo que está haciendo el Frente Nacional? ¿Y qué es lo que está haciendo Sarkozy y su gente? Están presionando desde el ala más a la derecha y más tirada a la extrema derecha, justamente para captar ese segmento poblacional que requieren en un estado de ánimo y de cara a unas elecciones para ver si pueden cambiar la correlación de fuerza favorable. Ahora, Hollande, ¿qué es lo que está haciendo? Se le está jugando, convocando al resto de los países de la Unión Europea, no a una forma de cruzada, pero sí a un acompañamiento con lo que va a ser la actuación de Francia ya en Siria, que valga decir también, esta decisión que se ha tomado ya era algo que se venía madurando en el tiempo, porque Francia está bombardeando, ¿sí? Zonas de Daesh con implicaciones también para la población civil, ¿sí? Entonces, yo creo que estos actos lo que hicieron fue precipitar la toma de decisiones. Ahora, geopolíticamente hablando, hay un elemento interesante, y es que Francia y Rusia están actuando mancomunadamente contra Daesh, porque ahora ya se sabe, a partir de los trágicos sucesos de París de la semana pasada, que el avión que fue derribado en el Sinaí, al parecer, fue producto no de un siniestro mecánico, y sí de un atentado con bomba. Sin embargo, para intentar empatizar con los refugiados, hacía una reflexión esta semana Iñaki Gabilondo, periodista reputado, muy importante, que es en qué situación se tienen que ver refugiados sirios después del atentado, cuando ellos escapan de una guerra civil y se encuentran aquí con que ellos mismos son atacados por ignorantemente pensar que pueden ser causantes también de los atentados. Sí, lo que estamos asistiendo en estos días, y hay que tomar con mucha prudencia, pero también con mucha preocupación, las encuestas realizadas en París. Más del 80% de la población está de acuerdo con que Francia persista en los bombardeos a las posiciones de Daesh en Siria. Pero no solo eso, sino que al menos el 60% de la población está de acuerdo con que se restrinjan las libertades y con que se establezcan los controles en las fronteras. Ya de entrada eso supone un cercenamiento a Schengen. Ahora, y es complejo esto en tanto en cuanto las personas que han acometido estos actos provienen de Bélgica y muchos son hijos de la República. Yo me atrevería a pensar que el gran problema que tiene Francia hoy no es un problema de seguridad y defensa, es un problema de identidad. Y es un problema de identidad en tanto en cuanto, ¿qué es lo que está pasando para que muchos jóvenes franceses educados en la República estén actuando contra los valores de la República? Yo soy de los que creo que
la exclusión y la marginalidad per se no conduce ni podría dar atributos para actuar de esta manera canalla como se ha actuado contra indefensos franceses y francesas, y también italianos, y también personas de otras partes del mundo. Pero sí vale la pena analizar cómo esta situación, sumado al fenómeno del no reconocimiento, porque, como decía Hegel, en el reconocimiento o no reconocimiento están las claves de muchos desencuentros que se dan a título de personas, a título de comunidades, a título de naciones, a título de países, y justamente son los problemas de reconocimiento sumados a la exclusión, a la marginalización, ¿sí?, lo que puede llevar a que ciertas personas se encuentren muy orientadas a actuar de manera violenta contra un Estado que le está diciendo permanentemente: eres hijo de la República, tienes derechos garantizados, la democracia es un valor, actúas más o menos así, pero mantienes a unas bolsas de poblaciones empobrecidas al interior de estas democracias republicanas, pero además actúas apoyando fuera de tus fronteras a gobiernos autoritarios, a dictaduras, y ya estas personas en el mundo están enterados de todas estas narrativas que se dicen en Europa. Entonces, muchas personas fuera de aquí se preguntan: ¿por qué, si Europa es democrática, es respetuosa de los derechos humanos, por qué apoya a este dictador que me quita la posibilidad de vivir dignamente y además me atropella? Sí, lo que pasa es que ahora la situación en Siria es complicada y parece que se está apoyando a Bashar al-Assad, que después de ver de lo que es capaz el ISIS es la solución menos mala a los problemas que hay. Sí, es decir, el único que puede asegurar seguridad en el país, claro, y que no ocurra por eso esto. Yo, cuando introducía el elemento de la cohabitabilidad y la unidad de acción de Francia y Rusia en las posiciones de Daesh en Siria y en Irak también, me parece digno de analizar, por cuanto de esta unidad de acción podrá surgir a corto o mediano plazo una posible resolución frente al caso sirio. ¿Por qué? Porque sabemos que Francia es de los países de la Unión Europea que más animosidad ha tenido y tiene frente al Assad. Pero también sabemos que Rusia ha actuado de manera diligente a la hora de soportar al Assad. Si al Assad no ha caído es porque Rusia, con vínculos del pasado, pero también Irán, pero también Hezbollah, están metidos en esa guerra. Con lo cual, ahora los ataques simultáneos entre Rusia y Francia podrían pensar que en un espacio de tiempo muy corto se podría estar pensando en una salida negociada frente al caso sirio, que sería, entre otras de las cosas, uno de los mecanismos de tratar de evitar que el éxodo desde estas zonas se sigan produciendo. Uh-huh. No sé si tuviste la oportunidad de ver Salvados el domingo pasado, Hugo. No lo vi. No trataba muy bien la cuestión de los refugiados. Hay más, hacían grabaciones y entrevistaban a gente del campo de los refugiados. Y entrevistaban también a un periodista, Mikel Ayestarán, creo que es periodista allí en la zona, y cómo los países de alrededor, salvo Arabia Saudí, que no había acogido a nadie, pero había países cuya población, un cuarto de su población era refugiada siria, y cómo aquí, en Europa, somos incapaces de acoger siquiera 600.000 personas, que no se está llevando a cabo. Sí, mira, lo que y estamos hablando de millones sí, lo que sirios dices, refugiados alrededor de Siria. Ya creo que lo he dicho, lo dije la semana pasada en nuestro programa, y también lo he dicho en otros espacios. Siria,
Líbano tiene entre el 27 y el 30% de su población es de origen refugiada y fundamentalmente siria. El pequeño Líbano. Eso es muchísimo. Líbano, por esa lógica, da refugio a 1 de 5 sirios. Turquía tiene casi 2 millones. La sola Turquía tiene más refugiados que todos los 27 países de la Unión Europea. Y no solamente más, porque hoy, si alcanzamos a final de año la cifra del 1.000.000, querría decir que la sola Turquía tendría 2 veces la población refugiada que tendría Europa. Líbano, con 1.100.000, tendría, con las cifras de los 570.000 que se les ha concedido, doblaría a toda Europa. Jordania, con unos grandes problemas hídricos, concentra cerca de 800.000 personas. Y ya no hablemos de otros países como Etiopía, como Somalia, como Kenia, ¿sí? Que también concentran muchos refugiados. Por eso lo que decíamos en una ocasión, no nos equivoquemos en el diagnóstico. No todos los refugiados y refugiadas del mundo tienden a venir a Europa. Aquí llega solo entre el 10-14% de la población refugiada mundial. Porque el 86% está ubicada fundamentalmente fuera de las fronteras europeas. Y de acuerdo a los últimos datos, si sumáramos todos los refugiados hoy del mundo y lo comparáramos con la población que tiene la Unión Europea, podemos decir que los refugiados del mundo que están en suelo europeo no superan el 2%. Lo que pasa, Hugo, es que todos estos datos nos llevan a conclusiones sobre Europa y sobre la política que está llevando a cabo Europa muy lamentables y muy tristes, ¿eh? Que, en fin, nos dejarían mucho que pensar. Ya te digo, las conclusiones a las que yo por lo menos estoy llegando ahora son lamentables y que ya llegué en su momento, pero... Sí, no. Lo que la Europa solidaria. Sí, ¿solidaria con quién? Sí, mira, y al respecto de esto habría que decir, es brutal lo que sucede. La Oficina Regional de Naciones Unidas para Oriente Medio, habida cuenta, se viene el invierno, está tratando de recoger unos recursos para poder garantizar mantas, calefacción a las personas que hoy están muriendo aún en Europa por hipotermia. Es decir, ¿y cómo le parece que para atender los 2 millones de refugiados a los que tiene mandato el ACNUR, no tiene todo el dinero para poder acometer esa operación de ayuda humanitaria? Y está lanzando un SOS a nivel mundial para que personas, organizaciones, puedan vincularse a esa actividad. Seguramente que si el Club Real Madrid o el Barcelona o los grandes cantantes en importantes conciertos realizan actividades de este tipo, seguramente se alcanzará a tener los recursos que se requieran para esto. Eso nos dice que realmente ni siquiera en el plano humanitario Europa se está desempeñando a fondo. Y decimos, el tema es humanitario efectivamente, pero el tema es político, de cumplir con lo que dice la Convención de Ginebra de 1951 y otras disposiciones
legales que garantizan la protección de las personas que huyen producto de la violencia en distintos lugares del mundo. Ese es el gran desafío, ese es el gran reto. De tal manera que no suceda como pasó en las hambrunas de África subsahariana hace unos años, en el que la FAO estaba advirtiendo que se iba a presentar el problema de las hambrunas, y cuando estaba el rostro de los niños enflaquecidos, desnutridos y muriendo a granel, fue cuando la conciencia solidaria empezó a moverse. Y ya no hablemos por esa línea lo que pasó con el ébola hace apenas unos cuantos meses, que tuvo que esperarse que 4 europeos, ¿sí?, se contagiaran y se creara un estado de conmoción para que, como por arte de magia, apareciese la vacuna que al parecer ya tenía que tenerse preparada, porque fue en cuestiones de días cuando ya se conoció algo de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que esta Europa de los derechos humanos, de la democracia, no es capaz ni siquiera de entender lo que aquello que decía Hannah Arendt de la compasión, ¿sí? Y si no es capaz de entender la compasión, menos va a ser fácil que entiendan la política del sufrimiento social. ¿Por qué? Porque el sufrimiento social amerita una respuesta política. Y aquí lo que estamos diciendo los defensores de derechos humanos es que no se utilice los hechos de París o de que pueda suceder en cualquier otro lugar del mundo para que la Unión Europea y las grandes potencias hagan dejación de los compromisos internacionales que tienen de defender el derecho de asilo y refugio y garantizarlo a las personas que lo requieren. Bueno, pues son las 12:12 del mediodía. Vamos a terminar hoy aquí. Sé que querías hablarme de más cosas, Hugo, pero tenemos que terminar. Creo que ha estado bastante interesante. Hemos intentado aportar un poco de luz a este túnel negro y tan largo y que tiene pinta de no acabar por lo menos a corto plazo. Sí, el desafío es grande. Yo creo que desde espacios como este, en la medida en que podamos hacer pedagogía sobre la importancia que tiene de preservar el derecho de asilo y refugio como un patrimonio de la humanidad, en eso estamos haciendo una enorme contribución para que este derecho se mantenga y se perpetúe. La voz de la diáspora con Hugo Paternina. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana ustedes, con nosotros. Un abrazo. Y nosotros que ya volvemos para despedirnos. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628 27 05 26. Llamar en directo al 91 764 7491. Y por supuesto seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook, Getafe Radio. Ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en el Play Store como en el App Store. Getafe Radio te suena.